A medida que Jesús avanzaba por los caminos de Galilea, su fama se extendía como fuego en un campo seco. Las multitudes lo seguían no solo por los milagros, sino también por el poder y la autoridad con la que hablaba. Y entre los muchos milagros que realizó, hubo uno que dejó una huella imborrable en la mente de todos: la expulsión de una legión de demonios en la región de los Gadarenos. El hombre que vivía entre los sepulcros, el mismo que no podía ser atado ni con cadenas, que hería su cuerpo con piedras y gritaba noche y día entre las tumbas, era temido por todos. Su presencia era una advertencia viviente de que el mal existía de forma palpable, visible, aterradora. Pero cuando Jesús puso un pie en esa tierra, el infierno tembló. Los demonios, reconociendo su autoridad incluso antes de que él pronuncie una palabra, se postraron ante él a través del hombre poseído. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?, clamaron. Esas palabras no fueron pronunciadas con reverencia, sino con desesperación, como quien sabe que su condena es inevitable. Y entonces ocurrió lo inesperado. Jesús les preguntó: ¿Cómo te llamas? Y la respuesta sacudió a los discípulos que observaban. Legión es mi nombre, porque somos muchos. Aquello no era una simple posesión, era una invasión espiritual. Los demonios rogaron no ser enviados al abismo. Le suplicaron que los dejara entrar en una piara de cerdos que pastaban cerca. Jesús les permitió hacerlo. Al instante, los espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los animales. Lo que siguió fue una escena caótica. Los cerdos, unos 2000, corrieron con violencia por un despeñadero y se precipitaron al lago, ahogándose en el agua. ¿Dónde fueron esos demonios luego de eso? ¿Desaparecieron? ¿Fueron destruidos con los cerdos? La Escritura no lo detalla explícitamente, pero sí nos da pistas. Sabemos que los demonios no mueren. Son espíritus caídos, expulsados del cielo junto con su líder. No tienen cuerpo propio, por eso buscan poseer a otros seres. La muerte de los cerdos probablemente los dejó nuevamente sin huésped, vagando en busca de otro cuerpo, otra víctima, otra entrada. El hombre, ahora libre, se sentó vestido y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Su transformación fue tan profunda que la gente de la región, en lugar de regocijarse, tuvo miedo. Le rogaron a Jesús que se marchara. El poder que habían visto los aterraba más que la presencia del demonizado. ¿No es curioso cómo el ser humano puede llegar a preferir una oscuridad conocida antes que una luz que lo confronte? Jesús se subió a la barca para irse, pero el hombre liberado quiso ir con él. Quería dejarlo todo, seguirlo, convertirme en discípulo. Pero Jesús le dio una misión distinta. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y así lo hizo. El ex endemoniado se convirtió en el primer misionero de Decápolis, anunciando en 10 ciudades las maravillas del poder de Dios. Este relato no es solo una historia sobre demonios y liberación. Es también una lección poderosa sobre el rechazo del bien, sobre el miedo a lo desconocido, y sobre la gracia que transforma incluso al más atormentado. Es también un testimonio del destino de los demonios, seres condenados, temerosos de su final, conscientes del poder del Hijo de Dios. Pero esta no fue la única vez que Jesús se enfrentó a fuerzas demoníacas. En múltiples ocasiones, los evangelios relatan cómo expulsaba espíritus inmundos con una sola palabra. Algunos eran mudos, otros hacían que sus víctimas convulsionaran, otros los llevaban al fuego o al agua para destruirlos. Pero todos, sin excepción, reconocían su autoridad y obedecían cuando él hablaba. En una ocasión, los fariseos lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús respondió con sabiduría: todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y les advirtieron que atribuir la obra del Espíritu Santo al maligno era un pecado muy grave. El tema de los demonios es uno que la Biblia no esquiva. Es real, aunque muchas veces la sociedad moderna prefiere racionalizarlo o ignorarlo. Pero Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a liberar almas. Su ministerio terrestre fue una constante confrontación con el reino de las tinieblas, y cada vez que liberaba a alguien, era una victoria más en una guerra espiritual que continúa hasta hoy.
Los demonios expulsados no desaparecerán sin más. Ellos buscan nuevos cuerpos, nuevos hogares. En Mateo 12, Jesús habló de lo que ocurre cuando un espíritu inmundo sale de un hombre. Anda por lugares secos buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entra y moran allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos deja una advertencia clara. La liberación es el inicio, pero debe ser seguida de una vida llena del Espíritu, una vida transformada. Un corazón vacío es una invitación para que el mal regrese con más fuerza. En otra ocasión, un padre trajo a su hijo poseído por un demonio que lo hacía caer al fuego y al agua. Los discípulos no pudieron expulsarlo. Jesús, al ver la escena, expresó tristeza por la incredulidad de la generación. Luego, reprendió al espíritu y lo expulsó. Después, los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron hacerlo. Jesús les respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. No todos los demonios son iguales, algunos son más persistentes, más arraigados, y requieren una vida espiritual profunda para ser enfrentados. Y es que no se trata de fórmulas ni de palabras mágicas. La autoridad sobre los demonios no viene de uno mismo, sino del poder de Dios en quien se somete a él. En el libro de los Hechos, se relata un episodio curioso. Unos exorcistas judíos intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero el demonio respondió, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre poseído los atacados, dejándolos heridos y desnudos. Es una lección solemne. No se puede jugar con el poder espiritual. O se está del lado de Cristo, o se está expuesto. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos que la presencia de Jesús incomoda a los demonios, los expulsa, los confronta, los derrota. Él no los ignora ni los minimiza. Y aunque hoy no veamos escenas tan dramáticas como la de los Gadarenos, la guerra espiritual sigue activa. Los demonios siguen buscando cuerpos, corazones, familias y comunidades que puedan destruir desde dentro. Pero la buena noticia es esta. El mismo poder que Jesús usó para expulsarlos está disponible para quienes creen en él. En Lucas 10, cuando los 70 discípulos regresaron felices de su misión diciendo que los demonios se les sujetaban en su nombre, Jesús les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en el cielo. El poder sobre el mal no es para glorificarse, sino para recordar que somos ciudadanos del reino de Dios. Y ese reino, aunque invisible ahora, se manifestará con toda su gloria cuando Cristo regrese. En medio de una tierra oprimida por el miedo y los susurros de lo desconocido, los evangelios nos presentan una de las escenas más impactantes de la vida de Jesús. El momento en que el Hijo de Dios se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Esta historia ocurre en la región de los Gadareños, al otro lado del mar de Galilea. Es un lugar que no pertenece a la tierra de los judíos, sino a una zona de cultura mixta, donde las influencias grecorromanas y paganas estaban muy presentes. Aquí, en un ambiente poco acostumbrado a lo sagrado, Jesús revela su autoridad más allá de las palabras, enfrentándose a las fuerzas invisibles del mal. Cuando Jesús llega a la región, un hombre se acerca corriendo desde los sepulcros. No era un hombre cualquiera. Los evangelios describen que estaba poseído por muchos demonios. Vivía entre las tumbas, aislado, encadenado muchas veces por la gente del lugar, pues era violento, incontrolable. Pero incluso las cadenas no podían contener su furia. Las rompía con facilidad y su cuerpo sangraba por las heridas que él mismo se infligía. Su vida era una ruina viviente. Una figura aterradora, abandonada por la sociedad y dominada por una oscuridad invisible. Al ver a Jesús desde lejos, este hombre corrió hacia él y se postró a sus pies. En ese momento, no fue el hombre quien habló, sino los espíritus dentro de él. Con voz desgarradora gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no nos atormentes.